Dios te bendiga, querido hermano, amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos primeramente las gracias a Dios por este día de vida más que nos has dado para corregir vuestros caminos, para seguir predicando su palabra. Gracias a Dios, ¿verdad?, por mantenernos con vida en este maravilloso día. Traigo una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios está con vosotros. Lo dijo el Señor. Él está ahorita conmigo, contigo. Él lo dijo en su palabra que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el invitado de honor en esta hermosa tarde. Le damos las gracias a Dios. Le doy las gracias a Dios por mi vida y por la tuya también, ¿verdad? Que Dios te ha bendecido grandemente. La palabra de Dios que traigo contigo se encuentra en el libro de Malaquías 1, del 6 al 9. Si tienes una Biblia por ahí, puedes buscar esta palabra, ¿verdad? Que Dios primero habló a mi vida, ¿verdad? Y fue de gran bendición y es de gran bendición aún todavía y va a ser de gran bendición para tu vida. Dios nos ama cuando dice su palabra que Dios el hijo que ama lo corrige, ¿verdad? Si Dios te habla a tu vida, Dios habla a mi vida a corregirme, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él nos ama. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, el tema de hoy que vamos a estar hablando es Jehová reprende a los sacerdotes. Una reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Jehová nuestro Dios, a los sacerdotes. Lo que se llama, ahora no nada más el Señor lo está diciendo a los sacerdotes, sino que también a mi vida, acá a todos, en general es a todos el Señor nos habla, ¿verdad? A través de su palabra. ¿Para qué? Para reprendernos, para corregirnos, dice su palabra, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregirnos, ¿verdad?, en nuestros caminos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice, el Hijo honra al Padre. Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Una pregunta. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, una pregunta. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, otra pregunta, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Otra pregunta. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor reprendiendo a los sacerdotes. ¿De qué manera? ¿Por qué le estaba reprendiendo? Dice la palabra de Dios, porque se estaban contaminando el pueblo de Israel. A veces nosotros en el camino de Dios, todo cristiano, nos empezamos a contaminar con las cosas del mundo. Y el Señor dice, ¿verdad? Si nosotros tenemos a Dios por Padre, Él nos está diciendo, ¿verdad?, que el Hijo dice, honra al Padre. Un mandamiento que Dios nos ha dado, honra a tu padre y a tu madre. El hijo honra al padre, sabiendo que es así, y el siervo a su señor. Cuando un siervo tiene a alguien quien le mande, le decía a su señor, dice, ¿verdad? Sí. Ahora, si nuestro padre, Él es padre y señor, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? La honra que nuestro padre se merece, ¿dónde está la honra? A Dios. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Todo siervo tiene temor a que su Señor, cuando está haciendo lo incorrecto, ¿verdad?, a que se dé cuenta. Ahora nosotros,
Si es nuestro Padre, ¿dónde está la honra a Dios? ¿Cómo le podemos honrar a Dios? Y si soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el temor de Dios como nosotros, como siervos de Dios? ¿Dónde está el temor? Cuando empezamos a contaminarnos, a anhelar las cosas del mundo, entonces debemos recordarnos que en nosotros tiene que haber y tenemos que tener cada uno de vosotros un temor a Dios, sabiendo que Dios nos está mirando, sabiendo que Dios nos está escuchando, sabiendo que Dios tiene que ser el primero en nuestros caminos. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. En otras palabras, si nosotros no ponemos ese temor a nuestro Dios, no tenemos ese temor con Dios, empezamos a menospreciar el nombre de Dios. Y dice, y que menosprecie mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A veces se pueden preguntar, ¿en qué hemos menospreciado? ¿Estamos haciendo las cosas agradables delante de Dios? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Cuando uno empieza a ofrecer sobre el altar de Dios un pan inmundo, un pan que a Dios no le agrada, sabiendo que el único pan de la palabra de Dios, que lo único que nos habla, ¿verdad? Él, el verdadero pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, hablando lo que Dios nos da, hablando la palabra de Dios correcta, no quitándole, no añadiéndole, hablando lo verdadero. Y ahora que se está viendo, ¿verdad? Empezaban a ofrecer, dice, en el altar de Dios un pan que no era agradable delante de Dios, ¿verdad? Un pan inmundo, un pan no limpio. Cuando uno viene delante de Dios a hablar la palabra de Dios, uno se tiene que guardar para Dios. Uno tiene que hacer lo correcto y perfecto como a Dios le agrada. Uno tiene que santificarse delante de Dios. Uno tiene que reconocer si le está fallando, ¿verdad? Y venir delante de Dios, reconocer y arrepentirse. Y luego dice la palabra de Dios así. Dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dice, ¿verdad? A veces deshonramos a Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas que son desagradables delante de Dios. Es una deshonra delante de Dios que le hacemos nosotros. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando vinemos y le ofrecemos al Señor lo que no es bueno delante de Dios y estamos en el altar ofreciéndolo, entonces hacemos la mesa de Dios despreciable. Empezamos a pensar que Dios se agrada de todo eso. Y decimos entre nosotros, ¿verdad? Dice, que despreciable. Y dice así el 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego, dice, para el sacrificio, empezamos a decir, no es malo. A veces vemos que están haciendo las cosas no agradables delante de Dios en el altar. Y empezamos a hacerlo ya, a decir nosotros entre vosotros mismos, no es malo. A vosotros, oh sacerdotes, dice la palabra de Dios, incluyéndonos a mí y a cada uno, todo aquel cristiano, ¿verdad? Que hable la palabra de Dios, que hacemos las cosas para el Señor. Hay que empezar a ver si lo que estamos haciendo es bueno delante de Dios y no le estamos ofreciendo algo ciego, lo ciego al Señor para sacrificio. Si no estamos ofreciéndole lo cojo o lo enfermo delante de Dios. Hay que empezar nosotros a corregir nuestros caminos. Por eso el Señor reprendiendo a los sacerdotes. Hoy puedes ser, ¿verdad?, pastores. Hoy puedes ser evangelistas. Hoy puedes ser un siervo de Dios. Que tal vez antes tú lo hacías en el espíritu y ahora empiezas a hacerlos en la carne. Ahora dice el Señor, ¿verdad?, que este pueblo empezaba a decirlo, dice así. Empezaba a ofrecer los ciegos, dice, para el sacrificio, dice el 8, ¿verdad? Y empezaba a decir, no es malo. Asimismo, dice, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, decían, no es malo. Ahora nos dice el Señor, preséntalo, dice, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Un príncipe, hablándolo aquí en la vida terrenal de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de un príncipe le dan lo mejor. Y sabemos que un príncipe no va a querer algo desagradable. Ahora nosotros, siendo Dios,
siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, tenemos que ofrecerle lo mejor, lo bueno, presentarnos delante del bien. Y dice, ¿acaso se agradará de ti, dice, o le serás acepto? Claro que no. Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, si nosotros, ¿verdad?, vamos delante de Dios a ofrecer la ofrenda delante de Dios y andamos mal en nuestros caminos, no reconociendo, no es aceptable delante de Dios lo que nosotros estamos haciendo. Y luego dice el 9 así, ahora pues dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, da un pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Si nosotros no reconocemos que le estamos fallando a Dios, entonces, ¿cómo vamos a venir delante de Dios? ¿Cómo podéis agradarle, dice la palabra de Dios, si nosotros continuamos haciendo las cosas desagradables? En otras palabras, primero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer que le hemos fallado delante de Dios. Tenemos que corregirnos. Tenemos que hacerlo agradable delante de Dios. Y después venir delante del Señor, ya no haciendo lo malo, apartándonos de toda maldad, corrigiendo, haciendo, dando toda ofrenda delante de Dios, ofreciendo lo mejor para el Señor, que Dios es el primero en nuestras vidas. A Él dice la palabra de Dios y todo lo demás viene por añadiduras. Ahora dice la palabra de Dios así, dice así, ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, si yo estoy haciendo lo incorrecto delante de Dios y vengo al Señor, ¿cómo yo voy a ser agradable delante de Dios? ¿Cómo? Por eso nosotros tenemos que orarle al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que el favor de Dios, por el favor de Dios, dice, para que tenga piedad de nosotros. Pero primero hay que arrepentirse. Primero hay que hacer las cosas agradables delante de Dios y no hay que llamarlo bueno malo. Dice el Señor, no hay que estar ofreciendo, ¿verdad?, un pan inmundo en los altares de Dios. No hay que estar ofreciendo lo ciego. Lo que a veces lo hacemos tal vez ya no es por el espíritu, ya es por la carne. Lo que ahora ya hacemos tal vez que sintemos que es por obligación, sino que hay que hacerlo de corazón. Hay que hacerlo de corazón delante de Dios, porque tal dice la palabra de Dios, un Proverbio 6:32 dice así, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal lo hace. Cuando uno empieza, ¿verdad?, a ofrecer lo desagradable, cuando uno se empieza a contaminar, ¿verdad?, contamina uno los sacrificios que hace, ¿verdad?, para el Señor, los contamina con las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué pasan eso? Porque hay un falto de entendimiento, porque uno no empieza, ¿verdad?, porque Dios nos habla a través de su palabra lo que es agradable y lo que es desagradable delante de Él. Y poniéndonos mismo un Proverbio 7:7, ¿verdad?, nos habla sobre un varón falto de entendimiento, dice, ¿verdad?, el cual iba pasando por el camino, ¿verdad?, cuando se encontró con una mujer con el cual lo hizo caer, dice, ¿verdad? Y por eso nosotros no hay que ser falto de entendimiento. Nosotros hay que ver lo que Dios nos está diciendo y lo que es agradable delante de Dios. A lo que es malo, pues, ¿verdad?, hay que quitarlo y hay que corregirlo de nuestras vidas. Dios nos habla porque nos ama. Si Dios habló y continúa hablando a mi vida, es porque Él me ama. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Quiere que yo, ¿verdad?, reconozca mi pecado. Quiere que yo, ¿verdad?, me arrepienta y no lo vuelva a hacer más. Que corrija, que lo haga todo correcto delante de Dios, ¿verdad? Que presente lo agradable delante de Dios. Porque entonces, ¿cómo voy a agradarle yo a Dios, verdad? Si no me corrijo antes. Yo reconozco, ¿verdad? Hay que reconocer siempre, ¿verdad?, delante de Dios que le fallamos, que no le damos todo lo agradable como Dios se lo merece. Por eso el Señor nos dice, y le dice mismo ahí al pueblo de Israel, ¿verdad?, en Oseas 14, le empieza a decir 14:1.
Dice, vuelve, dice, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, ¿verdad? En una palabra que el Señor te dice, vuelve. En otras palabras dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Pregunta por las sendas antiguas, ¿verdad? Las que tus padres te han enseñado, ¿verdad? Los buenos caminos delante de Dios. Y el Señor por eso te dice a ti, oh hombre, mujer, hermano, hermana, amigo, ¿verdad? Vuelve a las sendas antiguas, ¿verdad? Del Señor. Vuélvete, Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? Vuelve. Vuelve a hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a ofrecerle todo como andabas, todo para el Señor, siendo delante de Él bien, ¿verdad? Reconociendo tus errores. ¿Por qué? Porque no, el Señor no se agrada de los ciegos, ¿verdad? Y para que nosotros le presentemos eso delante de Dios y diciendo no es malo. El Señor no se agrada de eso. El Señor no se agrada de lo enfermo. El Señor no se agrada de lo cojo, ¿verdad? El Señor no se agrada de todas esas cosas, por favor digo. Y dice en su palabra mismo, ¿verdad? Y nosotros tiene que haber un temor a Dios. En nosotros tiene que haber una honra a Dios. ¿En qué le vamos a honrar? Como le digo, en reconociendo nosotros, en darlo todo, ¿verdad? Con amor delante de Dios. Todo haciéndolo con amor para Dios y no para los hombres, como dice su palabra. Toda la honra para Él. Y si nosotros andamos mal delante de Dios, tiene que haber un temor ahí y reconocer, Señor, yo no estoy haciéndolo bien, pero no. A veces ya no empiezas a sentir que le fallas a Dios, ya le empiezas a sentir que todo es bueno. Y dice, no, esto es bueno, yo lo digo por mí mismo, yo digo es bueno. Luego empecé a decir yo esto, pero me estaba diciendo el Señor, no, no es bueno. Y le digo, Señor, gracias, Señor, porque tú me amas, tú me corriges. Ahora yo tengo que hacer, ¿verdad? Esto, Señor, yo no tengo que presentar eso cojo delante de Dios, yo no tengo que presentar eso enfermo delante de Dios, yo tengo que hacer lo que Dios manda. Y como dice el Señor, ahí uno reconocer, en Dios hay perdón. Aquel que te dice que no hay perdón, sí. Si tú te arrepientes y reconoces con todo, de todo tu corazón, y te humillas delante de Dios, en Dios hay perdón. Y vuelve a hacer lo bueno, darlo todo con amor, que no te sea cansancio para ti, que no te sea aburrimiento ahora para ti, el estar haciendo las cosas delante del Señor, que digas, hoy ya no puedo, tal vez mañana lo hago. No, todo hazlo para el Señor con amor. Es el Señor. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Padre, a Él le tenemos que dar la honra. Y si Él es nuestro Señor, en Él, a Él tenemos que tener ese temor para presentar esa ofrenda delante de Él bien y perfecta, como Dios nos quiere, ¿verdad? Perfectos a cada uno, ¿verdad? Dios nos ama, por eso nos corrige. Y así de esa manera tampoco nosotros empezamos a contaminarnos, ¿verdad? Con los sacrificios, ¿verdad? Así de lo que hacemos, empezamos a hacer las cosas de Dios, metiendo las cosas de Dios y haciendo las cosas del mundo también. Lo que el mundo hace, también nosotros a veces como cristianos los empezamos a hacer. Pero y ahí es donde empezamos nosotros a contaminarnos y empezamos a decir esto es bueno, así es bueno delante de Dios, pero no. Cuando tú empiezas a hablar, no hablando del pan, no hablando de la palabra de Dios, hablando de otras cosas en los altares delante de Dios. Entonces, ese pan, no estás hablando del pan que nuestro Señor Jesucristo, el cual te da la vida eterna, sino que empieza a hablar pan inmundo, ¿verdad? Pan que Dios aborrece, pan que Dios ya no es del Señor. Y por eso dicen, ¿verdad? En que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando tú empiezas a hacer eso, ¿verdad? Tú empiezas a tomar la mesa de Dios como que si fuese despreciable. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque los altares del Señor, lo que nosotros le ofrecemos delante de Dios, hay que hacerlo para el Señor. Hay que darle lo mejor, lo bueno, lo agradable delante de Él, ¿verdad? Hablando su palabra de verdad. Como me decía el Señor en su palabra y lo dice aún todavía, ¿verdad? Está escrito en la palabra de Dios. Si entonces dice la palabra de Dios, ¿cómo quedarán? Como quien dice, Madaí, o tú, amigo, amiga,
¿Cómo quedarán si no hay nadie en quien les predique? Dice, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? Que seas tú, si tú eres algún evangelista, pastor, habla la palabra de Dios, habla la palabra de verdad, lo que Dios te dé, habla la palabra, no te ofreciendo cosas, ¿verdad? Que no son de Dios. Ofrece lo de Dios, ofrece la palabra de Dios, ten temor de Dios, dale la honra a Dios, ofrece lo limpio delante de Dios. Y hay que ser todo, ¿verdad? Para el Señor. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, ¿verdad? Yo te invito, ¿verdad? A que busques del Señor. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y también que la palabra de Dios es bendita. Yo sé que la palabra fue de bendición para tu vida. Aunque tú digas no. Fue de bendición para tu vida. Dios te ama. Busca una iglesia donde congregarte. Y si estás yendo a alguna y tal vez la palabra de Dios habla nuestra vida, yo sé que habla nuestra vida, porque yo digo, Señor, toda tu palabra habla mi vida, habla mi vida. Y es bueno reconocer que Dios siempre nos habla a nuestras vidas. Agarra toda la palabra de Dios. No digas, voy a agarrar un poco. Agárrala todo lo que es la palabra de Dios. Que eso te ayudará a estar firme. Que eso te ayudará en todo momento. Tú agarra la palabra de Dios. Yo agarro la palabra de Dios, la hago mía y haz la tuya también. Busca del Señor. Si estás yendo a una iglesia y tal vez sientes o sentiste que le fallaste al Señor, hay que reconocer, hay que arrepentirnos y hay que volver a nuestro primer amor. Hay que hacerlo todo para el Señor. Hay que darle la honra a Dios y hay que tener temor de Dios. Que no se te olvide esta palabra, tener temor a Dios y honrar a Dios y ofrecer y darle lo mejor al Señor. Te invito a esta iglesia que se llama Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicada en el 11922 Tricken Road, Houston, Texas, código postal 77067, con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Teléfonos al llamar 832-275-1178. Dios te bendiga grandemente, sigue adelante, no vuelvas atrás. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante, siendo todo agradable delante de Dios, haciendo todo perfecto delante de Dios, corrigiendo y reconociendo que le vayamos al Señor y hacerlo correcto, que eso Dios te agrada, que reconozca y que nos arrepintamos, dice el Señor, que el corazón contrito y humillado, Él no lo menosprecia. Si tú te humillas delante de Dios reconociendo, Él no te va a despreciar. Solamente corrige tu camino, corrige y hay que reconocerlo, ¿verdad? Siempre es lo que digo yo, reconozco y reconocer y no hacerlo más. Que Dios nos habla y hay que poner atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Hay que oír y hay que ponerla por obra. Dios te bendiga grandemente. Le doy las gracias a Dios por tu vida, por mi vida y por cada uno. Que Dios les bendiga grandemente. Te esperamos. Busca una iglesia donde congregarte. Dios te bendiga.